A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y hasta ahora siempre es grato conversar con don Óscar Mendoza, él es consultor y analista en temas económicos, ex decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, es presidente también de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca y un reconocido profesional. Qué gusto saludarlo, don Óscar, muy amable como siempre. Buenas tardes, don José, un gusto saludarlo también. Bien, la calificadora de riesgo Moody advierte que nuestra economía, la economía peruana ya está en recesión, ¿no? A pesar de la recuperación que se esperaba desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Banco Central de Reserva, en los últimos meses la economía peruana ha seguido en negativo y de acuerdo a la calificadora de riesgo ya estamos en una recesión. Me gustaría, antes de conversar con usted, escuchemos lo que dijo esta mañana el ministro Alex Contreras, quien admitió que estamos en recesión económica. La situación es completamente difícil y vamos a seguir avanzando. Entonces, es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda, y lo que queremos es salir de esta recesión con el crédito suplementario. Entonces, ¿qué acciones van a dar con este crédito suplementario? Es un impulso de 5 puntos al PBI, es como lo dije el día de ayer, es un estímulo fiscal debidamente calibrado, justamente alineado con las líneas fiscales que nos van a permitir salir de esta recesión. ¿Cómo equilibrar justamente eso? Porque ¿Cuáles son las acciones? Desde el inicio, desde que lanzamos con Punche Perú en diciembre hasta ahora, lo hemos dicho, hemos sido muy claros. El Perú necesita retomar tasas de crecimiento altas y en este momento el gran reto, o los dos grandes retos son, uno, la reactivación económica del país y dos, la preparación frente al niño, que son los dos elementos centrales que tiene este crédito suplementario y espero que se pueda aprobar el día de hoy. Frente a la pobreza monetaria, ministro, estamos en 27.5, pero con estas proyecciones podrían incrementarse a 30. ¿Qué se puede hacer respecto a estas personas? Justamente el crédito suplementario incorpora también medidas concretas de lucha contra la anemia, de protección social y por eso su importancia. Tiene un componente muy importante de gasto corriente, tomando en cuenta la ejecutabilidad y que faltan 2 meses, y en esa línea yo soy estoy a la expectativa de que se pueda aprobar el día de hoy para de una vez por todas hacer este último esfuerzo del año para sacar la economía adelante. He escuchado con atención al ministro Contreras, don Óscar, ¿no? Él señala que una tabla de salvataje puede ser un crédito suplementario que puede otorgar el Congreso de la República, ¿no? Que serían 5 puntos del PBI. Estamos hablando de un monto bastante sustancial, si se quiere, ¿no? Pero, ¿esto es la salida? Bien, es una excelente pregunta. Lamentablemente el ministro ha demorado en reconocer la crisis que ya se venía desde hace algún tiempo atrás y que hemos tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones a través de este medio. Lo que ha hecho Moody's fundamentalmente es formalizar el criterio técnico de periodos sucesivos con tasas de crecimiento negativa, que confirma una recesión técnica, pero en realidad el proceso recesivo viene desde mucho atrás. Eso es para que el público lo entienda, siempre hago una analogía, ¿no? Es como si yo trabajara con un tractocamión de 18 ejes y yo veo que hay obstáculos en el frente, voy a frenar, pero como es un camión muy pesado, la frenada demora hasta que el camión se detiene, ¿correcto? Eso es lo que ha sucedido en el caso del Perú. El camión está detenido completamente y poner la marcha no es un tema de corto plazo. Eso es en primer lugar para que el público lo entienda. En segundo lugar, la evidencia empírica, como solemos llamar los economistas, sobre una reactivación basada en gasto público no es sostenible en el Perú. Es una acción de corto plazo, pero no resuelve el problema. ¿Cuál es el problema de fondo de la recesión en el Perú? Es un tema de confianza. Los actores, el sector privado en su conjunto, el ciudadano de a pie, los docentes universitarios, los docentes
del magisterio, los inversionistas internacionales, no confían en los agentes que actualmente tiene el país. ¿Correcto? Fundamentalmente por los cambios abruptos que se han tenido en la sucesión del Ejecutivo y por las señales completamente negativas que vienen desde el Congreso, que fundamentalmente aportan más ruido al sistema económico. Ese es el tema de fondo, y lamentablemente ni el ministro ni los congresistas, porque también escuché al congresista Anderson temprano, a raíz de los comentarios del ministro, están aportando al tema concreto y al tema real. Entonces, si bien la salida puede ser de corto plazo, el retornar a lo que teníamos costumbre de crecimiento económico es un tema de mayor tiempo y requiere señales completamente diferentes. Entonces, si bien coincido en parte con el ministro, no se está abordando el problema de fondo. ¿Y qué involucra el problema de fondo? Uno, necesitamos un ministro que genere confianza para los actores inversionistas, fundamentalmente los extranjeros. ¿Por qué razón? Porque el país es un país que no tiene una capacidad de ahorro como para financiar su propio crecimiento. Ahorramos muy poco por las limitaciones de pobreza, por las características de la informalidad, y necesitamos del ahorro que se genera en el extranjero, vía inversión extranjera directa, para poder financiar ese crecimiento. Lamentablemente tampoco se hicieron reformas institucionales cuando el país tuvo las condiciones para hacerlos, y por el contrario, se fue complejizando más el mercado laboral, se fue concentrando algunos mercados que evidentemente hacen que la dinámica competitiva no avance, y no se ha sacado el suficiente provecho necesario de todos los mecanismos que tenía el Estado peruano en su política de desarrollo productivo. No se ha aprovechado. Si bien es cierto, se saludó en su momento el Plan Nacional de Inversión de Infraestructura para la Competitividad, pero ese plan tuvo una gran debilidad. El ejecutor era el sector, y no debió ser el sector público, sino debió ser el sector privado, porque es mucho más dinámico en la respuesta y puede, justamente como varios estudios en el país documentan, hacer que esa inyección sea mucho más eficiente en la reactivación económica. Si bien el plan que ha presentado el ministro en el Congreso es interesante en términos de la inyección de capital, eso requiere de deuda, y la deuda tiene que ser pagada en el futuro. Y un país tiene que ser como una familia cuando tiene una recesión, es decir, tenemos que empezar a definir qué gastos tenemos que recortar para poder salir de este bache. Entonces, una inyección de recursos vía endeudamiento, vía crédito suplementario, va a involucrar en el futuro un ajuste del cinturón que el ministro no ha explicado cómo se va a hacer ni qué se va a hacer, y que evidentemente es impopular para el Congreso. Ahora, todo parece... Y esos son los temas de fondo que nos están tocando, ¿no? Ahora, don Oscar, todo parece indicar que el gobierno persiste en el gasto público, lo cual en una economía en situación de emergencia no está mal, pero siempre tiene que ir aparejada con las inversiones privadas. Y usted acaba de señalar algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo ganamos inversión privada? Con confianza. Pero la situación se torna mucho más difícil, ¿no? Porque antes discutíamos el factor confianza simple y llanamente para ver si el gobierno reaccionaba. Hoy que una calificadora de la trascendencia de Moody's le dice al mundo, cuidado, el Perú está en un proceso de recesión, ¿qué impacto tiene ante los agentes económicos, fundamentalmente ante inversionistas extranjeros? Bueno, fundamentalmente está reconociendo una situación de crisis en la economía, pero ojo que las calificadoras hablan de recesión, pero el factor confianza se gana de otra manera, no se gana por una calificadora. Yo recuerdo mucho hasta incluso el año 2012, 13, salidas de presidentes fuera del país a buscar inversionistas, un esfuerzo importante de proinversión, por plantear proyectos nuevos de inversión, un esfuerzo importante por simplificar
los procedimientos para autorización de inversiones en sectores estratégicos, eso no se está discutiendo. Y eso es parte del plan, o sea, si queremos que el plan del ministro funcione, es parte del conjunto de factores que tenemos que tener y reformas que se tienen que hacer para seguir ganando confianza. La mala noticia también para el ministro de Economía es que tenemos un mundo en conflicto. Hoy también dio un discurso bastante importante el presidente de los Estados Unidos, que fundamentalmente, y si recordamos todas las crisis armamentistas del pasado, involucra la dinamización de la economía norteamericana para la producción de armamento. Y eso reduce de una manera u otra inversiones fuera de otros países, pero lo cierto es que estratégicamente el Perú es un país minero y ese es el conjunto de materiales que se requieren para sostener una industria militar que va a ir a financiar, como lo ha dicho el presidente Biden, a Ucrania y a Israel, y que representa una oportunidad para el país. Tenemos que reconocerlo, ¿no? Pero este análisis geopolítico, este análisis estratégico no está ni en la presidenta, ni en el Congreso, ni en los ministros, porque están apagando incendios. O sea, alguien necesita tener una cabeza fría y mirar el horizonte de más largo plazo. Yo sé que la crisis ya está, o sea, estamos en crisis. El plan de corto plazo que ha presentado el ministro es viable, sí, por supuesto, pero tenemos que aprovechar la crisis para empezar a discutir otro conjunto de cosas. Hay muchos documentos que se han producido por la academia que demuestran que el gasto público está siendo ineficiente en diferentes sectores. Bueno, ¿qué hacemos para que sea eficiente? O sea, si este plan va a seguir dependiendo de gobernadores regionales, de alcaldes que no tienen las competencias para hacer, incluso ministros que no tienen las competencias para ejecutar el gasto, estamos mal, no va a funcionar, ¿no? Entonces tenemos que plantear cuáles son las reformas institucionales que hay que hacer y cuáles son las reformas en los mercados que tenemos que hacer. O sea, no podemos tener no podemos aspirar a ser un país desarrollado si tenemos tanta legislación que lo que hace es que la informalidad laboral se sostenga en el tiempo. No es posible que los regímenes tributarios sean tan disímiles entre sí que el único incentivo que generan es yo me quiero quedar chiquito porque si soy grande me van a cortar el cuello, porque me van a ajustar más, no quiero crecer, porque todo el mundo se va a ir contra mí, entonces prefiero quedarme chiquito. Una economía no puede crecer de esa forma, ¿no? Una reforma institucional que priorice la meritocracia en el Congreso, o sea, no es posible que sigamos teniendo la calidad de legisladores que estamos teniendo, y tampoco es posible que sigamos teniendo la calidad de alcaldes y gobernadores regionales que terminan siendo juzgados, terminan siendo condenados o al menos suspendidos por actos administrativos que tienen que ver justamente con una limitada competencia en la ejecución. Esas son las discusiones de largo plazo que hay que plantear junto con lo que el ministro ha dicho, pero que lamentablemente no son populares para quienes ejercen el poder en este instante. El otro aspecto, don Oscar, es hasta dónde el gobierno va a poder soportar esta situación, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestra economía marcha mal, pero el efecto social que esto va a tener se va a reflejar con mayor tasas de pobreza, se van a presentar mayor tasas de pobreza. El nivel de generación de empleo va a descender, el nivel de generación de empleo, la capacidad de consumo va a caer, ¿no? Y es ahí donde esto puede ser un embalse social. Ojalá que no sea así, pero cuando venga esta situación, ¿cómo es que puede manejar un embalse con una economía que no funciona? Es correcto, ese es el riesgo más importante que hay en que el plan falle. Por eso es que tenemos que hacer los esfuerzos en la discusión que tiene que dar el Congreso, por lo menos si no la quiere el Congreso, la sociedad civil, los analistas debemos poner los temas en discusión, que es cómo se va a ejecutar esa inyección del 5% del interno bruto. O sea, ¿va a seguir dependiendo del sistema actual? Si va a seguir dependiendo del sistema actual, no va a funcionar. Tenemos que establecer reglas diferentes para que eso tenga un efecto. La ejecución tiene que ser muy apuntada a beneficiar a la población, a la generación de empleo en el marco de esta reactivación que se quiere hacer. Pero al mismo tiempo sabemos que es necesario inyectar inversión extranjera directa
para que esto sea sostenible. Entonces tenemos que volver a hablar cuáles son los proyectos estratégicos que necesita el país, en minería, en agricultura, en pesca, en concesiones, que hacen viable este tema, en el tema energético también, que es muy importante, ¿sí? Entonces, esa es la discusión que tenemos que plantear nuevamente y decirle al gobierno, bueno, ¿de dónde vamos a agarrar esto y de dónde va a ser el ajuste? ¿Y cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer? Porque hay que hacer sacrificios en el sector público, ¿sí? O sea, la inyección de dinero no puede ser para incrementar el tamaño público y que eso se mantenga. Eso no es factible. Ya venimos hablando de que es necesario reducir el tamaño del aparato público, pero es necesario también plantear una política de reconversión para todo el personal público que tiene que salir. Y esa política de reconversión tiene que plantearse con varios de los instrumentos que tiene el gobierno. Uno de esos instrumentos son los temas de los productos vinculados al tema de emprendimiento. Ahorita deberíamos hacer una reorientación, hablar con el ProInnovate, con el Ministerio de la Producción, cómo esos recursos pueden facilitar la recuperación laboral de las personas que tienen que salir, porque el gobierno está muy grande. Los ajustes se tienen que hacer y tenemos que dar señales de esos ajustes. Nuevamente, el Perú es una familia, y cuando una familia tiene una crisis, si no se ajusta el cinturón, porque los ingresos que genera no son suficientes para sus gastos, esa familia va a quebrar. Lamentablemente, en un país no quiebra el país. Lo único que tenemos son más pobres, más desempleados y más informales que nos impiden alcanzar el desarrollo, y no podemos repetir esto porque eso ya lo vivimos a inicios de los 90 como consecuencia del reajuste que se tuvo que hacer por las malas obranzas de los gobiernos anteriores, ¿no? Ahora tenemos que volver a arreglar el tema. La suerte es que no tenemos una hiperinflación, la suerte es que todavía el país tiene un grado de inversión importante, y el tema es que tenemos que hacer que nuestras autoridades reaccionen y hagan lo correcto. Muy bien, don Oscar. Entonces yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.